Buenos días. El día de hoy el Grupo 1 le recomendará a la compañía Cementos Argos S.A. tres medidas para mitigar los riesgos financieros en los próximos 12 meses, dada la crisis que se está viviendo en la actualidad causada por el COVID-19. La primera recomendación es hacer un uso de derivados financieros. La segunda es seguir con el plan de desinversión de los activos no estratégicos. Y la última es implementar el modelo de uso de arcillas calcinadas en Estados Unidos. Cementos Argos S.A. es una compañía multinacional fundada en 1934 en Medellín, Colombia, dedicada a la producción, comercialización y exportación de cemento, concreto premezclado y agregados. La compañía tiene presencia en 15 países del continente americano, concentrados en tres segmentos, siendo el más representativo en los ingresos de la regional, Estados Unidos con un 56%, seguido de Colombia y finalmente de Centroamérica y el Caribe. Para el 2019, el EBITDA consolidado de la compañía creció 14.3%, alcanzando 1.7 billones de pesos al cierre del año. Este incremento se dio gracias a tres factores. El primero, el crecimiento de las ventas en Estados Unidos, gracias a las bajas tasas hipotecarias y al aumento del gasto público para el sector de la construcción. En segundo lugar, la mayor devaluación del peso frente al dólar. Y en tercer lugar, la recuperación de los precios en el mercado colombiano, gracias a una mayor demanda en el sector de la construcción. Por otra parte, otra de las variables que más afecta el flujo de caja libre de la compañía es la inversión en CAPEX, la cual en este último año fue destinada principalmente a la expansión de la capacidad de producción de la compañía y al mantenimiento de activos estratégicos. Ahora bien, en cuanto a la matriz de riesgos, pues podemos observar que la compañía está expuesta principalmente a cuatro, siendo el primero la ralentización de la industria de la construcción, el cual tiene una probabilidad media y un impacto alto, ya que en cada país la demanda y el precio del concreto y cemento depende pues del desempeño de la industria de la construcción. Sin embargo, pues este riesgo se mitiga con la diversificación geográfica. El segundo es el riesgo de liquidez, con una probabilidad media alta y un impacto alto, relacionado con la acumulación de vencimientos en el primer trimestre de 2020 y con el incumplimiento de covenants frente al apalancamiento, al nivel de apalancamiento. Para mitigar este riesgo, la compañía está desinvirtiendo en activos no estratégicos de acuerdo con su estrategia BEST 2.0. Tercer riesgo es el de mercado, dividido en dos. Primero, la exposición a la fluctuación de la tasa de cambio con una probabilidad media alta y un impacto medio. Sin embargo, la compañía mitiga esto a partir de la cobertura natural y del uso de derivados financieros. El segundo riesgo de mercado es la variación de la tasa de interés con una probabilidad media alta y un impacto también medio alto, ya que la deuda, el 73% de la deuda consolidada está pactada a tasas variables y a que la estructura de capital de la compañía se encuentra principalmente soportada en el pasivo. Finalmente, el cuarto riesgo es el riesgo país, con una probabilidad media y un impacto medio bajo. Esto tiene que ver con la crisis política que ha pasado en Honduras y Colombia en 2019, y pues esto ya lo diversifica también con operaciones en diferentes países. Ante la crisis, una de las principales fuentes de incertidumbre ha sido el precio del petróleo, el cual ha tenido un desplome del 32% en el último mes. Dicho fenómeno perjudica principalmente a los países productores del crudo, lo que hace que pues, les genera menores ingresos, por ende menores recursos para el gasto. Esto, a su vez, genera un menor crecimiento en sus sectores, tales como el sector de la construcción, el principal cliente de la industria cementera. Otra fuente de incertidumbre ante la crisis han sido las decisiones tomadas por los gobiernos. En Colombia, más de 2.000 frentes de obras han sido suspendidas, cuya inversión corresponde al 9% del PIB del país. En Centroamérica también han sido suspendidas las obras bajo órdenes gubernamentales. Y en Estados Unidos, cerca del 30% de las compañías constructoras han sido también obligadas a suspender sus operaciones. La devaluación de las monedas también representa incertidumbre, ya que, bueno, debido a la crisis, hay mayor aversión al riesgo. Y esto genera una mayor salida de flujos de capitales de Latinoamérica. En cuanto al comportamiento del precio de la acción, este se vio afectado a finales de 2019
debido a una lenta dinámica en el sector de construcción y también por el paro en Colombia. Sin embargo, logró recuperarse cerrando el 31 de diciembre en 7.300 pesos, pero ha venido disminuyendo progresivamente en enero y el 9 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de contagio en el país y cuando el precio del petróleo de referencia Brent cayó 24,5%, el precio de la acción cayó 18%. Además, la Bolsa de Valores de Colombia ha evidenciado una caída de más del 15% en el índice Colcap y debido a esto suspendió sus operaciones el 12 y el 16 de marzo. Es importante resaltar que en este periodo de tiempo el coeficiente de correlación entre los retornos fue de 0,92 y la desviación estándar aumentó considerablemente. Luego, el 19 de marzo, después de que se declarara el estado de emergencia en el país, el precio de la acción llegó a un mínimo de 2.420 pesos, que es histórico en los últimos 14 años. Sin embargo, tuvo una recuperación progresiva hasta el 26 de marzo, luego de la aprobación del pago de dividendos de 251 pesos por acción, con una variación del 3,8% versus el 2019. Durante el último mes ha fluctuado por encima de los 3.490 pesos, reflejando así una mayor estabilidad como consecuencia de las decisiones tomadas por la gerencia en respuesta al choque y a las medidas del gobierno para prevenir la propagación del virus. Ahora bien, se espera que para los próximos 12 meses el flujo de caja de la compañía se vea afectado dependiendo los siguientes escenarios. Primero, si la demanda del sector sigue disminuyendo, Argos tendría que reducir temporalmente el volumen despachado, así como lo hizo el pasado 20 de abril. Segundo, si en Colombia se toman medidas más restrictivas en el sector de la construcción, lo cual generaría que diferentes obras se vieran retrasadas, como por ejemplo el Metro de Bogotá y la disminución del gasto para viviendas de interés social y no interés social. Y en tercer lugar, si el volumen de Estados Unidos disminuye ante el posible detrimento de la situación sanitaria en este país, lo cual a su vez generaría que la cobertura natural de la compañía se viera afectada, ya que no sería suficiente para cubrir la deuda de la compañía en esta moneda. Dora. Teniendo en cuenta lo anterior, Cementos Argos, además de tener operaciones de cobertura natural, también se caracteriza por utilizar derivados como los forwards, los cuales permiten celebrar acuerdos de compra-venta que garantizan la tasa de cambio y asimismo les ayuda a reducir el riesgo cambiario en la compañía. Y las opciones de las cuales se obtiene el derecho de comprar o vender divisas por medio del pago de una prima y así poder tener el beneficio de realizar la operación más favorable al momento de su vencimiento. De acuerdo con los derivados, nuestra primera recomendación es hacer uso de opciones call para mitigar la exposición neta de 4,9 millones de dólares en corto, y esto debido a que, aunque la compañía ha utilizado forwards históricamente, debido a la coyuntura hay una mayor incertidumbre y las opciones le permiten ejercer o no la operación. Teniendo en cuenta esto, si el peso se devalúa, la compañía tendría pérdidas, pero si se revalúa, tendría utilidades por diferencia en cambio. La segunda estrategia consiste en priorizar la implementación del uso de arcillas calcinadas en los centros de producciones de Estados Unidos, ya que ha tenido buenos resultados en Colombia debido a un ahorro del 30% en los costos de energía. Esta estrategia tiene como objetivo gestionar el EBITDA mediante la reducción de costos y gastos, ya que debido a las condiciones, a la crisis económica actual, difícilmente podrá gestionar sus ventas. También se espera que genere mayores impactos en la caja, debido a que Estados Unidos es la regional que más contribuye al EBITDA consolidado. Finalmente, se recomienda continuar con el plan de desinversiones de aproximadamente 400 millones de dólares para cubrir parte de su deuda. De estos 400, el 80% provendrían de la venta de una planta concretera en Texas. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente dicho estado se ha visto afectado por la disminución de los precios del petróleo, si el precio de la negociación que se está llevando a cabo se llega a ver afectado por esto, se recomienda no apresurar la negociación. Adicionalmente, si esta operación se retrasa, sugerimos que la compañía esté en una constante conversación con bancos y calificadores de riesgo para que se eviten sanciones y también una posible pérdida en la calificación. Muchas gracias.